subidas del 0,4% a media sesión en los índices europeos, alguno incluso más, CAC 40 arriba un 0,61, IBEX 35, 9.246 puntos. En Estados Unidos los futuros apuntan ligeramente al alza, en el caso del S&P 500 y el Dow Jones. El Nasdaq es el que sigue más paralizado o congelado a la espera de que a partir de las 2:30 de la tarde se publique el dato del deflactor de consumo privado en Estados Unidos. Es el dato más importante, sin duda, de toda la semana para ir conociendo los próximos movimientos o tratar de anticipar o interpretar cuál puede ser el próximo movimiento de la Reserva Federal. Vemos también que hay subidas en las rentabilidades de los bonos en países como España. España, el 10 años está en el 3,40, 3,56 es a lo que sube el 10 años el Treasury americano. En cambio vemos ligeras caídas en la rentabilidad del bono alemán, está subiendo de precio, 2,36. Mercado de divisas, el euro se cambia entre los 1,08 y los 1,09 dólares y estamos viendo cómo continúa la remontada, más despacito, del precio del petróleo, pero remontada al fin y al cabo. Y ahí está el West Texas hoy ya rozando el nivel de los 75 dólares. A principios de semana estaba por debajo de 70. David Galán, bolsageneral.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar un viernes más con vosotros. Igualmente, el placer es nuestro. Bueno, cuéntame un poquito líneas generales, qué es lo que tenemos que mirar en el Eurostoxx, en el S&P 500, que también, parece ahí que esos 4.000 puntos, sí, llega a los 4.000, pero ahí se frena un poquito y luego ya el Nasdaq es el que va presumiendo este año. Sí, digamos que hay como dos zonas muy diferenciadas. Por un lado, la bolsa europea que está en tendencia alcista, esto es indiscutible. Hay mínimos y máximos crecientes, ha subido de manera vertical, se han llegado a marcar nuevos máximos de toda la historia en el IBEX con dividendos, en el FTSE de Reino Unido o en la bolsa francesa, es decir, en bolsas importantes de Europa. El DAX no está en máximos, pero se va acercando. Y bueno, vemos que el IBEX lo que ha hecho, igual que otras bolsas europeas, con las caídas en la crisis de confianza o liquidez bancaria, con esas quiebras, pues lo que ha pasado en Europa simplemente es una corrección que las ha llevado al primer soporte, que era la media 200 sesiones, y desde ahí han reaccionado muy bien. El IBEX, por ejemplo, ahí marcó soporte en el apoyo en la zona de la media 200 en 8.500 puntos. Más abajo tendría ya los 8.050 y luego los mínimos que marcó, donde hizo un suelo y desde donde ha tenido una subida vertical, que son los 7.189. Hay que decir que el IBEX con dividendos está en subida libre y además con estructura alcista activada, que apunta a más alzas. Luego, en el caso del DAX, lo que decía, acercándose poquito a poco al último máximo que marcó en el mes de marzo, 15.706, principios de este mes, y luego tendría ya los 16.290, que son los máximos de toda la historia, y ya no están nada lejos, desde luego, ¿no? Por eso digo, en Europa no estaríamos en esa fase de discutir la tendencia. El primer soporte en el DAX serían los 14.400 y después estarían los 13.791 y los 11.862. Y en Estados Unidos sí que todavía es debatible si entraría dentro de lo posible que pudieran venir más caídas, porque no se han superado, salvo en el Dow Jones, los máximos decrecientes anteriores, de verano del año pasado. Entonces tenemos en el Dow Jones una fase de consolidación tras un buen rebote. El Dow es el único que rompió el máximo de verano, pero marcó resistencia poco después, 14.712. Superarlo sería muy positivo, dado que lleva una consolidación de varios meses desde ahí. Y tiene soporte en niveles de 31.429 y luego en 28.660. Cumplió 3 de 4 objetivos bajistas que activó recientemente. Le queda uno de rectángulo, que es el menos fiable quizá, a 30.700, y si supera 34.340, la verdad que ya empezaría a mejorar mucho de cara a más subidas, ¿no? Y luego confirmaría por encima de 34.712. El S&P 500 como índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos consolidando, intentando retomar o continuar las subidas tras haber roto la bajista de medio plazo roja, y confirmaría nuevas alzas si supera 4.195 y sobre todo el pico de verano, que es la clave, el máximo anterior, en 4.325. Lo positivo, que no ha roto el mínimo anterior de corto plazo, porque en el corto plazo está alcista, 3.764 es la clave, y parece estar marcando un nuevo mínimo posible creciente en 3.808. Y el Nasdaq, que este año es el que va más fuerte, sufrió mucho durante 2022, pero ahora está mostrando más fortaleza. Mejora técnica clara y además apoyo en zona que antes fue resistencia. Entonces aquí parece que está cambiando un poco el régimen de la tendencia de bajista alcista. La media, que era resistencia, ha actuado de soporte recientemente.
marcando soporte ahí en 11.695 y luego también soporte 10.671 y 10.440. Le queda únicamente romper la resistencia de verano del año pasado, que es clave para medio plazo, que es 13.720. Así que ciertos brotes verdes también en Estados Unidos con una Europa imparable. Brotes verdes en Estados Unidos, Europa imparable. Me llama mucho la atención ese comportamiento, gran comportamiento del Nasdaq y en paralelo también el oro, ¿no? Que parece que está despertando, ha llegado incluso al nivel de los $2.000. Esto no suele casar muy bien, ¿no? Ver al Nasdaq y al oro los dos en la misma dirección. Bueno, a ver, no hay una correlación inversa muy potente, lo que sí que hay una descorrelación. Por eso el oro forma parte de muchas carteras que quieren ser defensivas y funcionar bien en cualquier momento del ciclo, como la famosa cartera All Sessions de Ray Dalio, ¿no? Entonces, el oro pues aporta eso, una descorrelación con la bolsa, no tiene una correlación inversa enorme, o sea que no siempre lo hace al revés que la renta variable y de hecho sube a veces muchísimo, igual que la renta variable. En el anterior superciclo alcista subieron los dos muchísimo, renta variable y oro, y hay que decir que en este escenario hasta tiene lógica que funcione, porque se está descontando que el mercado podría empezar a ir hacia atrás en esa política restrictiva muy hawkish de la Fed. De hecho, yo diría que el tapering ha muerto. Ya hay un crecimiento del balance de la Fed enorme y esto está favoreciendo el rebote tanto del oro como de las criptodivisas, donde se estima que ahí pues, es una opción interesante para mantener poder adquisitivo ante la devaluación de las divisas, ¿no? El oro pues, hizo un suelo clarísimo, triple suelo, a finales del año pasado y recientemente, tras una corrección, hizo un pequeño doble suelo cerca de la media, que es donde tiene ahora el primer soporte clave, $1.820 y ese último mínimo $1.804. Mientras no pierda esa zona, el escenario de continuidad parece el más probable, ¿no? Apuntado. Excelente, gran resumen como siempre. David Galán, Bolsa General, cuídate mucho. Buen fin de semana. Un placer y muy buenas inversiones. Y por fin ya es viernes, todavía quedan unas cuantas horas, todavía tenemos que pasar por el trago de ese dato de inflación en Estados Unidos. Enseguida actualizamos información a partir de la 1 de la tarde. Por mi parte nada más. Desearos un buen fin de semana.